esta mañana que me vine aquí a mi devocional, los domingos que vengo aquí en la mañana temprano, leyendo, me encontré con estos pasajes y me llamaron la atención, porque creo que entre más avanza el reloj de Dios, más exigencia o demanda tenemos de fe. Creo que no podemos parar. Ahorita vi el canto que se cantaron con el aparatito ese de acá, decía, nos llamaste para mucho más. Y creo que en algún momento hay una demanda para nosotros los cristianos de algo más. No podemos estar a la par de gente que no tiene fe, de gente que no tiene a Cristo en el corazón. No somos mejores que ellos en absoluto, no hay una superioridad entre el cristiano y el resto de la gente. Hay una igualdad, somos para Dios iguales. Pero Dios ha depositado algo en nosotros que nos hace ponernos en un nivel de más exigencia, de más demanda. Y creo que entre más avanza el tiempo y más vemos noticias y más escuchamos lo que está pasando, cuando creemos que ya ciertos temas han quedado en el pasado y vuelven a surgir, ¿no? Decimos, pues todo iba bien. Estas semanas se habla tanto de la política aquí en los Estados Unidos. Ahora, esta semana atrás salió unas imágenes de unos en un país allá en Europa que están emigrando a otro país por la guerra civil. Esas imágenes de gente muerta, de ese niño a la orilla del mar. Y todas esas imágenes nos tienen que llamar la atención, porque de repente estamos tan enfocados en el trabajo, en sacar adelante ciertos proyectos personales, y está bien sacar adelante nuestros proyectos, pero en un momento dado tenemos que hacer un alto y darnos cuenta que no se trata de lo que está pasando alrededor de nosotros, sino se trata de lo que Dios quiere que suceda. Dios tiene un plan para la humanidad, Dios tiene un plan para todos, y ya hemos escuchado, ¿no?, que llegará un momento en que la tierra será llena de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar, porque las aguas cubren la mar, porque así dice la Biblia, y hablamos de un gran avivamiento y una gran cosecha. Pero también para eso Jesús hizo una oración hace muchos años atrás. Marcos Witt dijo en una ocasión, es la oración que no ha sido contestada todavía. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, mirad los campos que están listos para la cosecha, oren para que Dios envíe obreros a la cosecha. Y la razón de que Marcos Witt dijo eso, no lo dijo en un término malo, porque después todo lo que dicen las personas lo tomamos como malo, ¿verdad? Él dice como algo de que muchas veces no nos ha caído el 20, de que cada creyente tiene un llamado y un ministerio y una función aquí en la tierra. Y nuestra función no es hacer riquezas en la tierra, nuestra función no es tener casas, carros y una gran cuenta del banco, sino nuestra función es ser luz y sal. Y cuando buscamos el reino para ser luz y sal, dice la Biblia que todas las cosas que necesitamos Dios las va a añadir a nuestra vida, Dios las va a proveer. Por eso no es cuestión de enriquecernos. Todas estas situaciones que estamos viendo en la actualidad están sucediendo para llamar la atención a la iglesia, lo veo de esta manera yo, llamar la atención a la iglesia para reaccionar y ver qué vamos a hacer nosotros. No porque estamos lejos, eso pasó en Europa, eso es la política. No, también nos corresponde a nosotros tomar acciones, y no acciones civiles, no acciones de ese tipo, sino acciones en lo que nuestras herramientas y nuestros argumentos son. Nosotros representamos un movimiento espiritual. Esa es nuestra acción. Nuestras herramientas, dice el apóstol Pablo, nuestras armas no son carnales. No son armas como espadas, como cuchillos. Nuestras herramientas, nuestras armas son espirituales. Atacamos a través de la oración, a través del testimonio, a través de la integridad, de la santidad, a través de conocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Y eso nos lleva a influir en la comunidad y hacer un cambio en la comunidad, porque usted duda que eso pueda pasar. Entonces estamos haciendo a Dios demasiado pequeño. Dios se ha movido de maneras increíbles a través de las generaciones, a través de un hombre, de una familia, de una iglesia y de una comunidad. Dios ha transformado naciones enteras. Para mí uno de los que cuando leo acerca de avivamientos, uno de los que más me impacta es de un joven minero en Europa que oraba en sus tiempos libres. Y cuando fue a predicar a la iglesia, el pastor le dio permiso de predicar un miércoles y después le dijo al pastor, ven a predicar el domingo. Y ven y predica el siguiente domingo, y el siguiente domingo, el siguiente domingo. Y en 6 meses, cientos de miles de personas habían entregado su vida a Jesucristo. Un gran avivamiento sucedió. Un minero, pero había entregado su corazón a Dios y estaba apasionado por Dios. O sea, un solo hombre fue usado para transformar una nación. Ese avivamiento llegó hasta acá, hasta los Estados Unidos, y dio la vuelta alrededor del mundo. Es decir, pueden pasar cosas
cuando la fe nuestra está activa. Y es lo que quiero hablarle esta mañana. Capítulo 4, segunda a los Corintios 4, versículo 7. Vamos a empezar en el 7. Vamos a leer solamente algunos versículos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice, pero también este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Vamos a parar ahí solamente, esos primeros 3 versículos. Ahorita vamos a continuar. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una semilla especial. Llamémosla fe, si quiere, porque estamos hablando de la fe. Ahorita van a aparecer, los puedes ir poniendo ahí los versículos. Gracias. Van a ir apareciendo en la pantalla si usted quiere o tomar nota. Él ha puesto una semilla en cada uno de nosotros. Y esa semilla hoy la vamos a llamar fe, porque es el tema, fe. Y cuando Pablo está escribiendo esto, habla de unos vasos de barro. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre que fue a una casa donde estaba un hombre trabajando con barro y estaba moviendo la mesa se queda vuelta, con el pie le está dando vuelta y está formando una taza, un tazón. Pero el tazón se echa a perder y lo tiene que volver a quebrar y volver a procesar. Y cuando ya está listo, otra vez que lo vuelve a trabajar, lo mete al fuego para que el fuego lo solidifique. Entonces hablamos de un proceso. Ese proceso que Dios hace en nosotros, al llamarnos a nosotros vasos de barro o tesoros en vasos de barro, el vaso de barro representa la imperfección. Usted y yo somos imperfectos. No tenemos las capacidades extraordinarias para cambiar la humanidad por nosotros mismos. Eso se llama imperfección. Nuestra fe se debilita, nuestro carácter se quiebra en ocasiones, nuestras emociones son vulnerables a las situaciones, es decir, somos totalmente imperfectos, nos dolemos, nos enfermamos, nos entristecemos, es decir, pasamos por momentos difíciles, son crisis, son situaciones, y por eso la Biblia nos llama a nosotros vasos de barro, por esa imperfección. Pero el tesoro que está dentro de nosotros es el punto. La gran diferencia en un cofre es lo que está dentro del cofre, no lo que está fuera del cofre. El vaso no hace la diferencia de lo que va a estar adentro. Usted puede tener un vaso de barro lleno de champán, por ejemplo, y se lo van a vender a precio de champán, no a precio del vaso. Y usted puede tener un vaso de cristal de lo más fino y llenarlo de, no sé, de champurro o champurrado, o llenarlo de, no sé, agua de la llave. Y no lo va a vender solamente porque el vaso es muy caro, porque el vaso no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es lo que está adentro. Los platos no es la gran diferencia, sino es la comida que está sobre el plato. No es lo que el exterior es, sino lo que está adentro. Entonces la Biblia nos llama, a usted y a mí, nos llama que somos vasos de barro, lo que es una vida imperfecta. Lo primero que yo acepto en mí es que mi vida es imperfecta, que yo necesito ese extra para vivir, como dice la canción que cantamos hace un momento, ese llamado para mucho más. Con mis propias fuerzas no puedo. Entonces Pablo relata una serie de situaciones, de tribulaciones, de angustias, de apuros, de ser perseguidos, de estar desamparados, de estar derribados, etcétera, etcétera. Y finalmente de llevar en nuestra vida el testimonio de Jesús a pesar de todo eso. ¿Cuál es la diferencia para pasar del punto A al punto B, cuando en medio está todo esto que Pablo acaba de mencionar, de la tribulación, de la angustia, de los apuros, de la desesperación? La diferencia para llegar del punto A al punto B y que en medio está esta tormenta de situaciones es lo que está dentro de nosotros. Yo lo he mencionado antes. Los aviones y los submarinos, en especial esos dos objetos, al estar a tanta altura, tantos pies de altura o tantos pies bajo la superficie del mar, tienen que tener un sistema que les ayuda a no ser destruidos. Entre más va subiendo uno, si uno subiera a las alturas, a la atmósfera, estratosfera y todas esas cosas, así nomás, como estoy ahorita vestido, iba a morir inmediatamente, sin oxígeno y aplastado por la presión que hay a esas alturas. Todos los aviones tienen un sistema para que al llegar a esas alturas la presión no los aplaste y los haga chatarra.
con nosotros adentro. ¿Okay? O el submarino, al bajar a tantos pies bajo la superficie del mar, el agua pesa, obviamente. O sea, no es, uno ve el agua y dice, ¡ay, qué suave nadar! Pero uno entre más profundo, los oídos empiezan a chillar, a hacer ruido, hasta el momento en que sus oídos van a reventar y posteriormente vamos a morir. Son miles de millones de litros de agua sobre nosotros. Entonces, cuando el submarino llega a esas profundidades, lleva un sistema que le permite que la presión de adentro hacia afuera sea mayor que la de afuera hacia adentro. Si el sistema se apaga o no funciona o no lo tiene, haga de cuenta que simplemente el submarino va a empezar a hacerse así pequeño y con todos nosotros adentro hasta que de repente nomás y todos nos vamos a morir aplastados. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando el avión va a esas alturas lleva ese sistema de presión hacia el exterior. La diferencia de llegar del punto A, de donde Dios nos llama, a donde Él nos quiere llevar, para poder sobrepasar todas estas situaciones, se llama lo que está dentro de nosotros. Empezamos leyendo. Tenemos este tesoro. El tesoro más grande que usted tiene no es su casa, ni su carro, ni su cuenta de banco, ni ningún logro personal. El tesoro, el obsequio, el regalo, el don más grande que usted tenemos es Jesucristo en nuestro corazón. Eso hace la gran diferencia de la gente que no puede salir del punto A, mejor se regresan otra vez al punto A. Es que es bien difícil seguir adelante. Mejor renuncian, buscan un camino alterno o simplemente se quedan parados a esperar a ver qué sucede. Y pasan los mejores años de su vida. Y no se arriesgan a ir más adelante por temor a que, es que voy a sufrir. Es que si me vuelvo a enamorar voy a sufrir. Es que si vuelvo a entrar a ese reto no lo voy a lograr. No estoy capacitado, no estoy preparado. La Biblia dice, hay un tesoro dentro de ti que hace la gran diferencia. Por eso, cada cosa que dice Pablo, dice, estamos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y Pablo dice, sí hay cosas difíciles, pero ninguna de ellas nos ha derrotado todavía. Hemos llorado, pero no es el fin. No renunciaremos, seguiremos adelante caminando. Lo primero que debo de entender yo en mi vida de fe es que la fe es perfecta en una vida imperfecta. Yo soy imperfecto adorando a un Dios perfecto, relacionándome con un Dios totalmente perfecto. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Una de las cosas que Dios espera de ti y de mí es que demos testimonio. Todo el tiempo. No una vez, no el día del programa de evangelismo, no el día del café de mujeres, no el día de la reunión en la iglesia, no el día del grupo pequeño. El testimonio es los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Entonces, cuando Pablo está escribiendo esto, nos está diciendo, nosotros, por decisión propia, hemos entregado nuestra vida al sacrificio. La vida de sacrificio es una decisión, nadie te lo impone. Jesús nunca ha impuesto a nadie vivir una vida de sacrificios. Es una decisión. Hemos decidido entregar nuestra vida a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús esté en nosotros. Yo no puedo vivir la vida del mundo, y no me refiero al pecado, sino la vida que la sociedad me ofrece. Vivir entregado a toda oportunidad, a toda opción, a toda puerta que se me abre, e ignorar a Jesucristo. O vivo esta vida y hago todo lo que pueda por salir adelante y logro todo lo que pueda y alcanzo todos mis sueños y todas mis metas aquí en la tierra, o vivo bajo el propósito único de Dios. No hay otra. Pero no puedo vivir buscando todos estos logros y aparte quiero cumplir los propósitos de Dios. No se puede vivir a medias, porque o serviremos a uno o serviremos a otro. Porque en algún momento vamos a tener que decidir, o seguimos a Jesús o seguimos nuestros propios anhelos. El apóstol Pablo es muy claro, es una decisión personal. Nadie nos ha obligado a seguir a Jesús. Hemos decidido seguir a Jesús y entregar nuestras vidas a muerte por causa de Él, para que la vida de Él se manifieste en nosotros, en nuestra carne mortal. Va a llegar un momento cuando decidimos por Jesucristo que va a haber un resultado en nuestra vida.
No se puede seguir a Jesús, no se puede tener una gran relación con Jesús sin que esa vida se note. Hay una gran diferencia. Empezamos a notar una vida diferente, una vida de gozo, una vida de paz, una vida de entrega, una vida de confianza. Hay resultados seguir a Jesús. No se sigue a Jesús y nada sucede, no se puede. Jesús es un efecto en nosotros, causa algo fuerte en nosotros. Hay un cambio en la vida de las personas, su manera de hablar, tu manera aún tu manera de reír, de caminar, de vestirte, tu manera de hacer las cosas son transformadas completamente. La gran influencia de Jesús en nosotros nos transforma. De tal manera que al pasar por estas adversidades, tu comportamiento es diferente de aquella persona que está vacío por dentro. Un cristiano jamás pensará en suicidarse. Un cristiano jamás pensará ni permitirá en su corazón amargura. Un cristiano entregado, apasionado por Jesús, jamás vivirá en depresión constante. Un cristiano jamás se dejará atribular por las situaciones externas, porque hay algo dentro de él que no se lo permite. Así vengan noticias y noticias y tú estés bombardeado por noticias, al final tú vas a poder decir algo diferente acerca de eso y vas a encontrar un propósito en tu vida en medio de todo eso. Es lo que Pablo dice cuando dice, entregamos nuestra vida a muerte por causa de Jesús para que nosotros en nuestra carne mortal se manifieste la vida de Jesucristo. Eso es lo que nos está queriendo decir. No se puede ser cristiano y estar todo el día con cara triste, con cara de limón elotero. Y los que han comido elotes saben a lo que me refiero. Ajá. En México espero que todavía existan, porque un día quiero ir a México otra vez. Los triciclos que traen una olla gigante de elotes, ¿se acuerdan, verdad? O ya no se acuerdan, o ya son puro McDonald's ustedes, puro Burger King. Y sacaba el elote uno y traía un limón. Con ese limón había enlimonado los últimos 50 elotes que vendió el Señor, ¿verdad? Lo usa para desparramar nada más, trae una cosa con hoja de elote para desparramar la mantequilla y lo agarra el mismo limón. Y uno se lo come, ¿verdad? Y el limón seco, desabrido, ya no tiene las puras greñitas así nomás. Pero déjeme decirle, como cristianos no podemos vivir así. ¿No? No podemos ser ese tipo. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo amo a Dios y con cara de limón elotero. Usted y yo tenemos que reflejar una vida totalmente diferente porque hay un resultado en la relación con Jesús. Si usted representa usted por ejemplo representa a la Casa Blanca y a usted lo envían a las Naciones Unidas. Si usted mañana va a estar en las Naciones Unidas, le aseguro usted va a llegar a casa a buscar los mejores zapatos, la mejor ropa. Número uno, porque usted representa a la Casa Blanca en los Estados Unidos. Número dos, porque va a estar rodeado de un montón de gente que son distinguidos, son políticos, son representantes del gobierno, etcétera, etcétera. Número tres, porque usted va a participar ahí. Y usted no se va a parar ahí con la lagaña, con los cabellos para todos lados y decir, bueno, pues what's up? No, usted se va a preparar para eso. Bueno, no representamos la Casa Blanca, gracias a Dios. Representamos al reino de los cielos. Representamos al reino de Dios. Y tenemos que dar la mejor imagen. Tenemos que dar el mejor testimonio. La mejor luz tiene que salir de nosotros para representar a Dios. Por eso dice Pablo, en nuestra carne mortal se ha de manifestar la vida de Jesús. Versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Usted ha oído la ley de la causa y el efecto, ¿verdad? Una causa produce un efecto. Siempre que usted hace algo, se produce un efecto. Hay por ahí una teoría que es acerca de cuando las mariposas aletean, producen un tornado en algún lugar. Es una manera de representarlo nada más. Cualquier pequeño movimiento que hacemos produce un efecto. Hay una película, ciencia ficción, que se llama Volver al Futuro. Y cuando el principal, Michael J. Fox, viaja al pasado, le dice el doctor Emmett Brown, si no me olvida el nombre, Emmett Brown, le dice, no hagas nada, no muevas nada, no te juntes con nadie, porque lo que tú hagas aquí va a repercutir en el futuro. Vas a cambiar la historia si haces algo. Y finalmente se hizo algo, pero bueno, en la película.
Entonces, estoy hablando de ciencia ficción, obviamente. De tal manera que cualquier movimiento que él hacía repercutía en el futuro. Eso es causa y efecto. Entonces, en nuestro presente y en la realidad, no en la ciencia ficción, en la realidad, cualquier cosa que hagamos, cualquier decisión que hagamos va a producir un efecto siempre. Firmé este contrato, causa, efecto, estrés, presión. O, qué bueno, hice una buena inversión. Pero siempre hay un efecto, sea bueno o sea malo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, la muerte que actúa en mí produce vida. O sea, es irónico, la muerte produciendo vida. Vamos a explicarlo de esta manera. Muy sencillo, viene en la Biblia esta historia. Jesús dice de la siguiente manera, si la semilla no cae en tierra y muere, de nada sirve. La semilla tiene que caer en tierra, es cubierta la semilla en la tierra y la semilla, al pasar las horas, muere, se pudre. Pero dentro de esa muerte empieza a surgir una nueva vida. Esto es lo que se refiere aquí Pablo. La ironía de que la causa y el efecto es la vida producida por la muerte. En este caso, la muerte de Jesús y mi decisión de morir con Él. Morir a mis deseos, morir a mis deleites, a mis anhelos, a mis sueños. Hay una causa y un efecto en tu vida y en mi vida. Dios desea que haya una causa y un efecto decidido por mí. Este efecto es una decisión mía. Yo decido morir, yo decido renunciar, yo decido hacer esto, yo decido trabajar, yo decido entregar mi vida a Jesús. Efecto, la vida de Cristo en mí. Lo que el mundo está buscando por todos lados, naciones en conflicto, situaciones civiles, cuestiones de lo que sea, en política, en economía, en relaciones exteriores entre los países, las fricciones que hay, no es otra cosa más que la ausencia de Dios. Es todo. Sin embargo, los corazones de ellos se han endurecido. El cerebro, la mente de estas personas se ha endurecido y no alcanzan a concebir que la única necesidad del hombre no es otra cosa que no sea Dios. Cuando Dios está presente hay paz, hay entendimiento, hay estabilidad. No hay que ir muy lejos, dentro de una familia. Los conflictos de divorcio, de violencia en el hogar, es la ausencia de Dios. Puede haber una Biblia en el librero, ¿no? Hasta puede haber crucifijos arriba de las camas. Pero si Dios no está presente, ni la Biblia, ni los crucifijos, ni los cantos cristianos, ni prender la radio todo el día en la radio cristiana nos va a ayudar. Necesitamos la presencia de Dios ahí. Y todo esto que estamos viviendo y que a usted y a mí nos atañe, a usted y a mí nos conviene saber, porque vamos a ser parte de esta situación. No lo veamos como, eso pasa, yo estoy en la iglesia. Nos afecta a nosotros. Y en su momento va a ser una forma de sembrar el evangelio. Lo va a hacer, porque Dios aprovecha cualquier situación para sembrar la palabra. Versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, diga conmigo, fe. Qué interesante que la palabra más pequeña en el reino es la más poderosa. Fe. La palabra más impactante que hay. Porque sin fe nadie verá al Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra más pequeñita, 2 letras, fe. No es Nabucodonosor, no, es fe. No son esas palabras largas. Fe es la simple herramienta o semilla que Dios pone en nosotros para agradarlo. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Déjeme decirle esto. Cuando hay fe, solo cuando hay fe. Pausa. Si yo me paro en una congregación de 1000 personas y digo, hermanos, ¿cuántos tienen fe? Todos van a levantar la mano. Sin embargo, la fe es probada. La fe se mide. ¿Se puede medir la fe? Sí, sí se puede medir. No, la fe no se mide. No, ¿cómo que no? Sí se mide la fe. Se mide a través de las obras, ¿sí? Pero hay una cosa bien especial en este exclusivo pasaje. Lo que Pablo está diciéndonos a nosotros, dice, teniendo el mismo espíritu de fe,
conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos. La fe es creer, ¿verdad? Entonces, si yo creo, voy a hablar. Causa y efecto. Si no creo, no hablo. La fe no es lo que hoy se mercadea. Si tienes fe, vas a prosperar en todos tus negocios, serás un gran empresario. Pablo dice, ¿tienes fe? Vas a hablar. ¿No tienes fe? No vas a hablar. La fe no fue hecha solamente, no se puede encerrar en un asunto de, es para los negocios, para tus empresas, para que declares, para que, todas estas frases que hoy se están usando para la fe, abaratando la fe. Y Pablo dice, tenemos el mismo espíritu de fe, por lo cual hemos creído y hemos hablado. Los apóstoles vivieron una época que hoy mucha gente está viviendo en ciertos países de Medio Oriente sobre todo. Aquí no, aquí gracias a Dios todavía hoy tenemos libertad. Aunque de repente se escucha de que el gobierno quiere limitar a la iglesia, que no predique en lugares públicos, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otro rollo ese. En la actualidad hay países donde ya es un hecho, usted no puede predicar en cualquier lugar. No puede traer Biblia en cualquier lugar. Es pena de muerte o ir a prisión. Bueno, los apóstoles vivieron esa época. Por eso todos ellos fueron asesinados. Entonces de repente pararme yo a tomar la fe que ellos vivieron. Ellos agarraron, vamos a decir que esto es fe. Vamos a decir que esta batería es la fe. El hecho de que ellos tomaron esta fe y la usaron para hablar de Jesús y los llevó a morir. Y luego yo agarro esta misma fe y empiezo a usarla para enriquecer mis propios recursos, para declarar que esa casa y ese carro y esa economía, y voy a duplicar y voy a acelerar las bendiciones de Dios. Creo que estamos hablando de dos terrenos totalmente diferentes. No digo que Dios no nos quiera bendecir a través de la fe. Claro que nos quiere bendecir a través de la fe. Pero tomar esta fe que estos hombres usaron para predicar de Jesús y dejar todo y abandonar todo. Porque Pedro preguntó, Señor, lo hemos abandonado todo. Estos hombres renunciaron a todo por Jesús. Finalmente murieron por causa de Jesús. Y lo tomó esta fe yo para declarar mis propiedades en abundancia. Para declarar mis carros de lujo, para poder tener riquezas en la tierra. ¿No le suena un poco irónico? Por lo menos en mi cabeza, en mi cerebro, a 100 revoluciones por minuto, así, danger, ya foco rojo prendido, no puedo entender que yo tomé la fe, ese tesoro puesto en vasos de barro, para sacarle provecho a mis beneficios y no a los propósitos del reino. Repito, no malinterpretemos. No estoy diciendo que Dios no quiera bendecirnos, que Dios no quiera que tú estés una vida estable, no estés preocupado en muchas áreas, y en ocasiones cuando hay preocupación Él venga a ayudarnos. No digo que no sea así, pero no puedo hacerlo exclusivo solamente a cosas personales. Creemos, por lo cual hemos hablado. La fe provoca. La fe es provocadora de algo. Cuando uno tiene fe, hay una ansiedad espiritual de querer hacer algo a favor del reino, a favor de las personas. No estamos parados en un lugar, eso no es fe. No estamos emocionados, somos cristianos, vamos al cielo porque tenemos miedo de ir al infierno. La fe te va a provocar. La fe te hace responsable. La falta de fe te hace irresponsable. La fe te hace entregado, la falta de fe te hace no entregado. La fe te hace apasionado, la falta de fe te apaga. Usted no va a encontrar un hombre sin fe apasionado. Y su pasión, si es que la tiene, va a ser para cosas de él. Quiere tener muchas cosas. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Verso 15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Voy a leer otra vez, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, a las personas. Cuando hay sacrificio, es por alguien más. Para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Déjeme decirle algo. Las mayores obras han nacido de grandes sacrificios, en cualquier área.
en cualquier aspecto de la vida, no solamente en lo espiritual o en la iglesia o en el cristianismo. Las mayores obras que se han hecho por otras personas han sido resultado de grandes sacrificios. Yo soy fanático de los deportes, me encantan los deportes. Pero cuando veo un atleta súper extramillonario donando $100,000 y todo el mundo le aplaude, viene a mi mente que él va a ir a una oficina a pedir un papelito que dice libre de taxes, Cuando vengan los impuestos no me va a cobrar. O sea, realmente no está regalando nada. Regálalo, no le digas a nadie, y cuando vengan los impuestos, paga tus impuestos. No entiendo yo eso. Dice una donación y todo el mundo, ¡ay, qué corazón tan grande tiene! Sí, pero en su cuenta bancaria tiene $500 millones. Ya realmente donó lo que traía en la bolsa derecha. ¿Me entiende? Entonces, eso no es un gran sacrificio. No es un gran sacrificio. No es una gran obra la que está haciendo. Pero cuando tú y yo sacrificamos aquello a lo que realmente le damos valor, cuando las personas sacrifican sus vidas, no hay amor más grande que aquel que da su vida por sus amigos. El más grande sacrificio es la muerte de Jesucristo por nosotros, por todos, por eso todos importan, porque Él murió por todos. Las más grandes obras han nacido de corazones dispuestos a sacrificar lo que sea. ¿Qué estamos dispuestos a entregar? ¿Estamos dispuestos a entregar, no sé, las llaves del carro por la obra de alguien? Mejor la guardo. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, nuestros horarios? Es que es mi hora de descanso no me molesten. Entonces no hablemos de grandes obras, no hablemos de grande fe. Hablemos de buenas intenciones entonces. Es una buena intención. Pero por ahí escribió a alguien que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Porque por buenas intenciones, Dios no tuvo una buena intención en salvarnos. Él pagó el precio por salvarnos. No fue una buena intención. Buena intención, lo que hacen las mises, ¿no? Pasa en el mundo. ¿Las mises, las Miss Universos? ¿No ven los programas de ustedes o qué? ¿No? Siempre dicen lo mismo, pasa en el mundo, ¿no? Y que los niños tengan comida. Buenas intenciones. Para mí es una buena intención que haya paz en el mundo, pero nunca la va a haber. Pero el propósito de Dios sí lo podemos cumplir. Ser luz en la oscuridad. Ser testimonio donde quiera que estamos. Eso sí, no es una buena intención, pero para eso hay que sacrificar. Hay sacrificios que cumplir. Verso 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuánto dicen amén? El interior, no obstante, se renueva de día en día, ¿no? No sé a qué le das más valor en tu vida, ¿no? Pero aquí Pablo dice que el cuerpo poco a poco se va deteriorando y como dicen por ahí, a veces ya no hay refacciones, ¿no? Para cubrir las piezas que se han desgastado ya. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta tribulación leve, dice Pablo, esta leve tribulación que hoy estamos viviendo y que es momentánea, produce en usted y en mí un eterno peso de gloria. Verso 18, ahí terminamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe ayuda a ver más allá de lo que está delante de nuestros ojos. ¿Por qué hay cristianos que tienen una increíble vida apasionada y los ves tú alegres? La manera en que hablan de sus proyectos en Dios, de sus sueños, la manera en que ves su familia, su hogar, la manera en que disfrutan ese plato de comida, la manera en que disfrutan eso, porque tienen algo. Ahorita decía mi esposa, unos lentes para ver, tienen unos lentes llamados fe que les permite ver lo que los demás no ven y eso les produce alegría. Eso les produce emoción porque están viendo la promesa cumplida, pero más adelante, pero allá está, pero ya la vieron. Los que no tienen fe, que no usan los lentes de la fe, solamente ven lo momentáneo, lo que se está desgastando, lo que dice Pablo, lo que es temporal. Entonces les produce tristeza porque ven cómo se va acabando poco a poco. Ven cómo aquella bendición ya se está yendo poco a poco y ya queda poquito, ¿no? Los que tenemos hijos, cuando usted les compra cosas, a ellos no se les hace caro, ¿verdad?
Pero cuando usted le da dinero a ellos para que ellos lo compren, se les hace caro, está muy caro, porque se me está acabando el dinero. Pero ellos no ven que uno va a trabajar para que haya más dinero, ¿verdad? Solamente ven el momento de que esos $20 se van a acabar si compro esa playera, o ese CD, o esa nieve, o ese chocolate, o esa comida, o esos tacos. Se va a acabar el dinero. No. Yo tengo una hermana más chica. Cuando era pequeña, ella ahorita ya es grande, es mamá. Pero cuando era chica, tenía esta costumbre. Y si ella ve el video se va a reír. Ella llegaba a las tiendas y le decía: papá, ¿me acabalas para esa blusa? ¿Cuánto vale? En aquel tiempo, no vamos a decir 50 pesos mexicanos o $50, pues, para hacerlo más en contexto. Ok, ¿cuánto traes? $3. Pero aquí va, no, esto es lo increíble, eso no es lo mejor. Compraba la blusa y salía con los $3 en la bolsa todavía. Yo nunca he entendido ese milagro. O sea, trato de entender cómo fue, cómo le hizo, ¿verdad? Para poder comprar la blusa le acabalaron y salió con 3 o más dinero en la bolsa. Pero sabe, el apóstol Pablo dice que el peso de gloria, el gozo de la vida cristiana, la vida entregada y apasionada, esos cristianos que alaban, que adoran, que se entregan, que buscan a Dios, que se involucran, que son responsables, que se integran, que buscan el beneficio del reino, es resultado de que ellos pueden ver lo que los demás no ven. Esa es la gran diferencia. No es que son mejores, no son más inteligentes, no tienen más información que los demás de lo que están leyendo, porque todos leemos lo mismo, sino que la fe les permite ver lo que otros no ven. Eso los hace diferentes, los hace distantes. Su manera de hablar, su lenguaje es diferente. Cuando ellos hablan de fe, hablan cosas que los demás nos causaría risa o burla, o decimos: está tonto, no entiende, ¿por qué está hablando de eso? Es imposible lo que él está hablando. Pero él está hablando desde el terreno de la fe, donde él está viendo. Cuando Dios le dijo a Abraham: sal de tu cabaña, ¿qué ves? Bueno, veo millones de estrellas. Bueno, así será tu descendencia. Te lo estoy mostrando, no te lo estoy platicando, estás viendo las estrellas. Ahora mira abajo, ¿qué ves? Bueno, veo montones de arena. Bueno, así va a ser tu descendencia. Si Dios quiere mostrarte y que tú lo veas con tus ojos, aunque en ese momento no está presente el resultado, pero Dios te lo está mostrando, así va a ser. Por eso Abraham pudo, y aunque tuvo sus momentos de debilidad, logró consolidar el plan de Dios, el proyecto de Dios. Entonces, en la vida de nosotros, cuando hablamos de fe, en vidas imperfectas como las nuestras, la fe hace de nuestra vida perfecta un gran plan en Dios, un gran logro en Dios. Si tú y yo vamos a vivir sin fe, nuestra vida va a ser gris, sin sentido, sin alegría y con tristezas, porque solamente vamos a ver lo temporal, pero no lo que es eterno. Dios quiere mostrarte poco a poco las cosas que Él tiene para ti y para mí, cosas grandes que jamás han subido al corazón del hombre. Dios ha preparado para usted y para mí. Pero a veces no le creemos a Dios. Le creemos más al aumento de salario, le creemos más a las promesas de un político, le creemos más a las condiciones que yo puedo provocar. Con mi propio esfuerzo lo voy a lograr. Cuando Dios te dice: no tienes que esforzarte. Tu primer paso, antes de esforzarte y trabajar duro, es cree. Si tú crees, todas las cosas son posibles. Porque al que cree, la Biblia dice, todo le es posible. Pero vivimos una vida en ocasiones demasiado limitada, demasiado pobre en fe. Vemos ese futuro y decimos: no, yo lo voy a buscar por mi lado. Y déjeme decirle, hay mucha gente que así vive y están en las iglesias y levantan su mano cuando se habla de fe. Déjeme concluir con esta historia. Dicen que es verídica, yo no lo vi ni en video, lo leí en un artículo. Allá en las cataratas del Niágara, un hombre atravesaron un cable de lado a lado y él era un equilibrista y pasó por las cataratas del Niágara y había miles de personas y le aplaudían, ¿no?, los logros, con una vara, y pasaba. Y luego en una ocasión subió con una carreta o carretilla y echaron unas bolsas ahí y él pasó y la gente aplaudió y se emocionó. Todos contentos, tomando quizá fotos, videos, emocionados de estar ese día ahí y ver ese gran récord, ese gran logro. Y luego el hombre preguntó: ¿creen que puedo pasar por esta cuerda?
con esta carreta y una persona sentada aquí. Sí, todos aplaudieron. Y le dijo él, un voluntario. Y todos se quedaron callados. O sea, creían que lo podía hacer siempre y cuando no fuéramos nosotros. Pues déjenme decirle que algo así más o menos es cuando Dios nos pide. Cuando Jesús dijo, ore para que haya obreros. Cuando Dios dice, hay muchos llamados. La Biblia dice, hay muchos llamados y pocos escogidos. Es cuando Dios dice, ¿cuántos creen que yo lo puedo hacer? Todos le creemos que Dios lo puede hacer. Hasta que Dios me dice, voluntarios. Y todos nos quedamos callados porque implica un gran sacrificio. Es decir, subir. Si usted me pregunta a mí si me subo a esa carreta, probablemente yo le digo, ni loco. No me subo. A lo mejor después de ver que alguien pasó con él, decir, me hubiera subido, hubiera sido famoso yo en esa carreta. Pero ya que otro lo hizo, ¿verdad? Pero no nos da el valor, porque nuestra fe en Dios, decimos, oh sí Dios, tú lo puedes hacer, tú puedes pasar esa carreta y lograr grandes propósitos. Y cuando Dios nos dice algo, aquel profeta que oyó el llamado de Dios, y ahí no había opción, era el único, ¿no? Isaías volteó para todos lados y dijo, bueno, pues heme aquí, soy el único. Cuando Dios te llame, te va a llamar a ti solo y no tienes opción de voltear para todos lados. A lo mejor está llamando a aquel, no, porque el llamado te lo va a hacer a ti. Y si nos atrevemos a decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, inmediatamente en ese vaso de barro imperfecto, Dios va a poner un tesoro maravilloso llamado fe. Y esa fe te va a ayudar a ver las cosas que no son como si ya fueran. Te va a ayudar a que en momentos difíciles de angustia, de persecución, de crítica, de momentos duros, tú no vas a rendirte, vas a seguir adelante. Te va a ayudar a que la muerte de Cristo produzca en ti vida y reflejes en tu carne, en esta carne mortal, reflejes la vida de Cristo. Eso es la fe. La fe no es para andar haciendo milagros. No es para milagritos. No digo, yo creo en los milagros, creo en la sanidad divina, pero la fe no se puede limitar, hermanos. La fe es algo que produce grandes cambios. Y el mayor milagro en la vida de una persona no es sanar de cáncer, no es sanar de SIDA, no es sanar de un tumor. El más grande milagro es nacer de nuevo, tener vida en Cristo. Ese es el mayor milagro. La salvación es el más grande milagro. Antes de Jesús hubo milagros, pero nadie era salvo. Es más, echaron un muerto sobre el esqueleto de un profeta y el muerto resucitó. Vean qué grande milagro, pero no había salvación. Hasta que Cristo muere en la cruz, el más grande milagro sucede. Todos tenemos entrada al reino. Así que milagros siempre ha habido, salvación no siempre, hasta que Jesús apareció e hizo la diferencia. Póngase de pie esta mañana, mis queridos. No sé cuál es su situación actual, si está pasando por una necesidad. Yo quiero que hagamos una oración esta mañana. Yo quiero invitarle a pasar aquí al altar.